Johnny Carson dominó la televisión nocturna con encanto, ingenio y control absoluto. Pero incluso el presentador más querido de Estados Unidos tenía límites. Algunos invitados no solo pusieron a prueba esos límites, los rompieron, y la puerta de The Tonight Show se cerró de golpe. ¿Fue ego, caos o simplemente el chiste equivocado en el momento equivocado? Quédate, porque estas historias revelan cómo Carson decidió quién permanecía en el centro de atención y quién nunca volvería a ver un escenario. Robin Williams. Robin Williams era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de imitaciones, voces y energía maníaca que podía llenar una sala antes de siquiera sentarse. Para muchos espectadores, era pura genialidad. Para Carson era caos. Las improvisaciones rápidas de Williams a menudo dejaban a Johnny luchando por dirigir la conversación. En lugar de entrevistas pulidas, los segmentos se convertían en un teatro impredecible, con Robin rebotando por las paredes, a veces literalmente. Carson respetaba el talento, pero también exigía control. Cuando Williams arrollaba las preguntas con una improvisación de 10 minutos sobre la comida de avión, o convertía las líneas rectas de Carson en sus propios remates, la famosa sonrisa helada de Johnny lo decía todo. No le divertía perder el control de su propio escenario. Los conocedores susurraban que Carson encontraba a Robin agotador, brillante pero indomable. Aunque Williams más tarde se convirtió en un querido invitado de programas de entrevistas en otros lugares, sus visitas a The Tonight Show disminuyeron. Para Carson, la brillantez no era suficiente si venía envuelta en caos. El rey de la noche prefería la calma, y Robin Williams traía una tormenta. Joan Rivers. Pocas heridas fueron más profundas para Johnny que las causadas por Joan Rivers. Ella no era solo una invitada, era su protegida. Carson la eligió personalmente como presentadora sustituta regular, incluso sugiriendo que algún día podría heredar su silla. Pero en 1986 todo cambió. Cuando Fox le ofreció a Rivers su propio programa nocturno de competencia, ella no se lo dijo a Johnny primero. Carson se sintió sorprendido, traicionado tanto personal como profesionalmente. El hombre que había apoyado su ascenso nunca volvió a hablarle. De la noche a la mañana, Rivers fue exiliada de The Tonight Show. No solo fue vetada, fue borrada. El silencio de Carson fue tan absoluto que incluso después de su muerte, la disputa proyectó una sombra. Durante años, la misma Rivers admitió que la prohibición devastó su carrera y su amistad con Johnny. Aunque reconstruyó su imperio con comedia aguda y dominio en la alfombra roja, nunca regresó al sofá de Carson. Para Johnny, la lealtad era sagrada, y la traición, una vez sentida, nunca se perdonaba. Bobcat Goldthwait. Bobcat Goldthwait era diferente a cualquier cómico que Carson hubiera presentado. Con un grito ronco, una entrega anárquica y una presencia escénica impredecible, era tanto hilarante como aterrador. En el escenario, parecía un hombre a punto de estallar, y a veces casi lo hacía. Durante una aparición infame, Goldthwait prendió fuego a los accesorios y lanzó diatribas caóticas que dejaron a Johnny congelado detrás del escritorio. Los ejecutivos de NBC estaban horrorizados, y Carson mismo supuestamente prometió no arriesgarse a otro colapso. Lo que era atrevido en los clubes de comedia se convirtió en una pesadilla bajo el escrutinio de la televisión en vivo. Carson prosperaba en el orden. Goldthwait prosperaba en el desorden. Era como mezclar aceite y agua, y las consecuencias fueron inmediatas. Después de un puñado de apariciones impredecibles, las invitaciones para Bobcat desaparecieron. Mientras su grupo de seguidores crecía en otros lugares, The Tonight Show no quería ser parte del caos. Johnny había trazado su línea, y Bobcat la había cruzado en llamas. Literalmente, Jane Fonda. Jane Fonda era una de las estrellas más rentables de Hollywood, pero también una de las más controvertidas. En los años 70, su activismo político franco, especialmente su oposición a la guerra de Vietnam, fue noticia en todo el mundo. Para Carson, eso era un problema. Cuando Fonda apareció en The Tonight Show, no se conformó con limitarse a la promoción de películas o charlas ligeras. Habló sobre política, protestas y causas que dividían al país. Mientras algunos aplaudieron su franqueza, la audiencia de Carson en el medio oeste de Estados Unidos no estaba encantada. Johnny mismo se veía visiblemente incómodo, a menudo dirigiendo la conversación hacia terrenos más seguros. Detrás de escena, los ejecutivos de NBC se inquietaron por la reacción negativa. Carson valoraba las entrevistas fluidas que entretenían sin alienar a los espectadores, y la presencia de Fonda se volvió demasiado arriesgada. Las invitaciones disminuyeron, luego se detuvieron. Para Fonda, apenas importaba. Su carrera continuó con o sin la aprobación de Johnny, pero su ausencia del programa era reveladora. La política y el escenario de Carson simplemente no se mezclaban. Richard Pryor. Richard Pryor fue un comediante revolucionario, crudo, valiente e intransigente. Sus rutinas sobre raza, drogas y las duras realidades de la vida cambiaron el rostro de la comedia stand-up. Pero en el escenario de Carson, ese filo crea
Tensión. Durante las apariciones, Pryor a menudo se desviaba hacia material que empujaba los límites de lo que los sensores de NBC permitirían. Johnny, quien construyó su imperio sobre un delicado equilibrio de encanto y control, se retorcía mientras Pryor desataba verdades contundentes que iban mucho más allá de las zonas de confort de la noche. Los productores se preocupaban, Carson se veía incómodo y la audiencia percibía la fricción. Detrás de puertas cerradas, Johnny supuestamente admiraba la brillantez de Pryor, pero temía la imprevisibilidad, demasiada honestidad, demasiado fuego. Era peligroso para un programa que vivía de su atractivo general. Con el tiempo, las apariciones de Pryor se volvieron raras, una víctima de la preferencia de Carson por el entretenimiento pulido sobre la realidad cruda. Pryor prosperó en el escenario y en la pantalla, pero en The Tonight Show su honestidad le costó el protagonismo. Andrew Dice Clay. A finales de la década de 1980, Andrew Dice Clay se convirtió en uno de los comediantes más controvertidos de Estados Unidos. Su chaqueta de cuero, actitud arrogante y rimas infantiles descaradamente vulgares sorprendieron al público y dividieron al país. Para sus fans, era innovador. Para Carson, era una responsabilidad. Cuando Clay apareció en The Tonight Show, su estilo de comedia chocó con la imagen cuidadosamente curada de Johnny. Los chistes eran crudos, llenos de insinuaciones que hacían sudar a los censores de NBC. La sonrisa forzada de Carson traicionaba su incomodidad, y los conocedores decían que a Johnny le disgustaba estar atrapado en medio de material que podía provocar indignación. A Carson no le gustaba la vulgaridad por la vulgaridad misma, y Dice no lo suavizó, lo intensificó. Después de un puñado de apariciones tensas, las invitaciones para Clay se agotaron. Continuó llenando arenas y generando controversias sin fin, pero nunca más tuvo el escenario de Carson. Para Johnny, la noche no era el lugar para el valor de choque. Dice Clay, lo aprendió de la manera difícil. Truman Capote. Truman Capote era tan famoso por su ingenio agudo como por su escritura, pero ese ingenio podía herir y a Carson no le gustaba ser el objetivo. Cuando Capote visitaba The Tonight Show, sus astutas y mordaces observaciones a menudo derivaban en territorios incómodos. En lugar de una charla ligera, Capote ofrecía observaciones astutas que rozaban los insultos. Johnny, que prosperaba con el control, luchaba cuando un invitado llevaba las conversaciones a direcciones impredecibles y mordaces. Los productores susurraban que Carson lo encontraba brillante pero agotador, un hombre que se negaba a seguir las reglas de los programas de entrevistas. A Capote le encantaba dominar una sala, y The Tonight Show no fue la excepción, pero a Carson no le gustaban los invitados que lo eclipsaban. Y después de algunos intercambios punzantes, Capote dejó de ser invitado. Su reputación literaria permaneció intacta, pero su ausencia en el escenario de Carson era reveladora. The Tonight Show se basaba en el encanto, no en duelos verbales. Y con Truman Capote, cada visita corría el riesgo de convertirse en una. Brigitte Bardot. Para cuando la ícono francesa Brigitte Bardot apareció en la televisión estadounidense, ya era una de las estrellas más controvertidas del mundo. Conocida por su belleza, audacia y opiniones francas, Bardot nunca tuvo miedo de sorprender a una audiencia. Pero lo que funcionaba en Europa no siempre funcionaba en el escenario de Carson, durante su rara aparición en Estados Unidos. Apariciones, las respuestas francas y el comportamiento coqueteo de Bardot inquietaron a Johnny, quien prefería invitados que se mantuvieran dentro de los límites del tono conservador de la televisión estadounidense. Circulaban rumores de que los productores temían lo que ella pudiera decir a continuación. ¿Coquetearía demasiado abiertamente? ¿Desafiaría a Johnny? ¿Ofendería a los anunciantes? Carson, siempre protector de la reputación de su programa, mantuvo a Bardot a distancia discretamente. Ella no necesitaba The Tonight Show. Su fama se extendía por continentes, pero su ausencia se hizo evidente con el paso de los años. Para Carson, la imprevisibilidad era una apuesta que rara vez tomaba, y Bardot era demasiado impredecible. John Belushi. John Belushi fue el niño salvaje definitivo de la comedia. En Saturday Night Live, su energía frenética, humor físico y estilo de vida rock and roll lo convirtieron en una estrella destacada. Pero esa misma presencia explosiva chocaba con el ambiente estrictamente controlado de Carson. Cuando Belushi apareció en The Tonight Show, era impredecible, pasando de imitaciones salvajes a estallidos repentinos que hacían rugir al público del estudio mientras Johnny permanecía congelado detrás del escritorio. Más tarde, los conocedores dijeron que Carson lo encontraba divertido, pero agotador, un torbellino que simplemente no podía contener. Los ejecutivos de NBC compartían la preocupación, susurrando sobre la reputación de vida dura de Belushi y lo que podría desbordarse en la televisión en vivo. Carson valoraba el pulido, el tiempo y el orden. Belushi prosperaba en el caos, alimentándose de la misma imprevisibilidad que Johnny evitaba a toda costa. Eventualmente, sus apariciones se desvanecieron. Su trágica muerte a los 33 años cimentó su leyenda, pero su breve paso por el escenario de Carson contó la historia.
Historia. Belushi era demasiado explosivo para The Tonight Show, y para Johnny el control importaba más que la tormenta más salvaje de la comedia. Jerry Lewis. Jerry Lewis era uno de los nombres más grandes en la comedia, pero sus apariciones en The Tonight Show a menudo dejaban a Carson furioso. A Lewis le encantaba la atención, y tenía la costumbre de secuestrar entrevistas enfocando toda la atención en sí mismo. En lugar de un intercambio rápido, Lewis se lanzaba a rutinas extendidas, dejando a Johnny con poco espacio para dirigir la conversación. Peor aún, sus payasadas exageradas a veces rozaban la burla del formato de Carson. Johnny, que cuidaba cuidadosamente su autoridad, no le gustaba ser eclipsado, y Lewis lo hacía repetidamente. Detrás de las escenas, los informes dicen que la tensión era palpable. Carson respetaba la fama de Lewis, pero no le gustaba su arrogancia. Con el tiempo, las invitaciones a Lewis disminuyeron. Su personalidad desmesurada ya no era bienvenida en un escenario que Carson consideraba su propio reino. Para los espectadores era un choque de egos. Para Carson era simple. Si no respetabas la corona, no te sentabas al lado del rey. Marlon Brando. Marlon Brando era un titán de Hollywood, pero cuando se trataba de programas de entrevistas, era notoriamente difícil. A Brando no le gustaba la idea misma de las entrevistas, a menudo las descartaba como ejercicios superficiales. Cuando se sentó frente a Johnny Carson, se notó. En lugar de seguir el juego, Brando respondía con frases cortas o dirigía las conversaciones hacia conferencias sombrías. Carson, que se enorgullecía de sus intercambios ingeniosos, se quedó varado. El público se retorcía y la frustración de Johnny era visible. No tenía el control, y eso era inaceptable. Detrás de las cámaras, Carson supuestamente decidió que no valía la pena el riesgo. El desdén de Brando por la charla trivial, junto con sus estados de ánimo impredecibles, creaban una televisión tensa. No fue vetado con un anuncio público, pero la puerta se cerró silenciosamente. Para Carson, las entrevistas eran teatro, y Brando se negó a actuar. ¿El resultado? El legendario actor nunca se convirtió en un invitado regular. Prueba de que incluso los íconos no estaban exentos de las reglas de Johnny. Howard Stern. A finales de los años 1980, Howard Stern ya se estaba ganando su reputación como el locutor provocador. Escandaloso, grosero y deliberadamente provocador, Stern era una controversia ambulante. El equipo de Carson lo sabía, y el propio Johnny no estaba ansioso por arriesgarse con el caos. Cuando Stern apareció, fue exactamente lo que NBC temía, sin filtro e impredecible. En lugar de una charla ligera, Stern empujó los límites con comentarios subidos de tono y bromas irreverentes. Carson, que construyó su imperio sobre el control y el atractivo general, forzó una sonrisa, pero su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Después se tomó la decisión. Stern no volvería. Prosperaba al ser vetado, añadía a su mística de rebelde, pero para Carson, que quería un programa nocturno suave y familiar, Stern era veneno. El choque era inevitable. Stern construyó su carrera rompiendo reglas, y Carson la suya manteniéndolas. En The Tonight Show solo había espacio para una filosofía, y Stern perdió. Frank Zappa. Frank Zappa era un genio musical, pero su estilo vanguardista y lengua afilada lo convertían en una pesadilla para la televisión tradicional. Cuando apareció en el escenario de Carson, su negativa a seguir las reglas se hizo evidente en minutos. En lugar de charlas ligeras sobre álbumes o actuaciones, Zappa desmenuzó las absurdidades de la cultura pop y la televisión misma. Su entrega inexpresiva desconcertó al público e hizo que Carson se sintiera visiblemente incómodo. Lo que Zappa veía como sátira mordaz, Johnny lo veía como sabotaje. Los invitados estaban destinados a entretener, no a criticar el mismo escenario en el que se encontraban. Detrás del telón, los productores rápidamente decidieron que no valía la pena el riesgo. Zappa era demasiado intelectual, demasiado impredecible y muy propenso a alienar al amplio público estadounidense medio que Carson valoraba. A Zappa, por supuesto, no le importaba. Prosperaba siendo un forastero y llevaba el rechazo como una insignia de honor. Pero en el universo de Johnny, la rebelión no se celebraba. Y para un anfitrión obsesionado con el pulido y el control, Zappa nunca fue invitado de nuevo. George Carlin. George Carlin se convirtió en uno de los mejores comediantes de todos los tiempos, pero sus primeras visitas al programa de Carson revelaron un filo peligroso. A diferencia del humor seguro de la mayoría de los invitados, las rutinas de Carlin abordaban la política, la religión y el lenguaje de maneras que inquietaban tanto a Johnny como a NBC. Durante una aparición, Carlin improvisó sobre la censura misma, bromeando sobre las palabras que no podía decir en televisión. Carson forzó una risa, pero sus ojos delataban preocupación. Los ejecutivos de NBC entraron en pánico. Carlin no solo era gracioso, era controvertido.
Y la controversia era algo que Johnny evitaba a toda costa. Aunque Carson respetaba la genialidad de Carlin, el escenario de Tonight no era el lugar para evolución. Con el tiempo, sus apariciones se volvieron raras a medida que su material se volvía más agudo y atrevido. Carlin no necesitaba a Johnny. Construyó su propio imperio de comedia contracultural. Pero la prohibición reveló la verdad. El programa de Carson no se trataba de cambiar el mundo. Se trataba de mantenerlo cómodo. Raquel Welch. Raquel Welch fue un ícono de los años 1960, celebrada por su belleza y presencia imponente. Pero detrás del glamour surgieron tensiones entre ella y Johnny Carson. Informes sugerían que Johnny la encontraba difícil, citando su reputación de diva y su comportamiento frío. En el aire, la química era plana. Welch a menudo parecía distante, ofreciendo respuestas cortas que mataban el ritmo de Carson. Las audiencias notaron el frío, y el propio Johnny se veía visiblemente irritado. Para un presentador que prosperaba con la charla juguetona, el silencio era imperdonable. Los productores eventualmente dejaron de invitarla. Welch no necesitaba The Tonight Show. Sus películas y portadas de revistas la mantenían famosa, pero su ausencia era una declaración silenciosa. Carson prefería invitados que hicieran brillar el programa, no que lo detuvieran. Y a sus ojos, Welch traía tensión en lugar de encanto. Para Johnny, eso era razón suficiente para cerrar la puerta. Steve Martin. Hoy en día, Steve Martin es aclamado como una de las mentes más agudas de la comedia. Pero cuando pisó el escenario de Carson por primera vez en los años 70, su estilo absurdo y surrealista dejó a Johnny y a gran parte del público rascándose la cabeza. En lugar de chistes pulidos, Martin realizaba bromas extravagantes, malabares con objetos vacíos, usaba disfraces extraños o contaba antichistes que se burlaban de la misma idea de la comedia. Los espectadores más jóvenes lo encontraban brillante. ¿Carson? No tanto. Su expresión perpleja a menudo parecía menos de diversión y más de desconcierto. Carson construyó su imperio sobre el tiempo y los esquemas tradicionales. El surrealismo impredecible de Martin desestabilizó eso. Los conocedores decían que Johnny lo consideraba demasiado extraño al principio, y las invitaciones se volvieron escasas. Por supuesto, Martin eventualmente se convirtió en uno de los comediantes más celebrados de Estados Unidos, demostrando que el mundo se puso al día con su estilo. Pero en el reino controlado de Carson en la noche, él estaba adelantado a su tiempo y a la paciencia de Johnny. Milton Berle. Milton Berle era la realeza de la televisión mucho antes de que Carson tomara el control de la noche. Conocido como el Señor Televisión, la reputación de Berle como pionero venía acompañada de un ego a la altura. Cuando fue invitado en The Tonight Show, a menudo dominaba el escenario, apoyándose en rutinas de vodevil de la vieja escuela que no encajaban con el enfoque moderno y elegante de Carson. Detrás del escritorio, Johnny se irritaba. No le gustaba la tendencia de Berle a acaparar el protagonismo y su negativa a adaptarse a los nuevos estilos de comedia. Peor aún, algunos dicen que Johnny resentía la arrogancia de Berle, un cómico mayor que aún actuaba como si fuera el dueño de la televisión. Carson lo toleró al principio, pero gradualmente lo fue eliminando. La presencia descomunal de Berle chocaba con la creencia de Johnny de que solo había espacio para un rey del late night, y en el escenario de Carson no había duda de quién llevaba la corona: Bette Midler. La voz y presencia escénica de Bette Midler eran innegables. Podía encantar a una audiencia con una sola nota, y a menudo lo hacía, pero su humor descarado y personalidad sin filtro a veces molestaban a Carson. Cuando Midler fue invitada, no tenía miedo de bromear con Johnny o llevar los chistes más allá de su zona de confort. Para el público era fresco y emocionante. Para Carson, a veces se sentía como perder el control. Los conocedores afirmaban que admiraba su talento, pero le preocupaba que ella lo eclipsara si la contrataban con demasiada frecuencia. La tensión se hizo especialmente notable cuando ella se inclinaba hacia el humor picante, un estilo que Carson evitaba para mantener tranquilos a los ejecutivos de NBC. Poco a poco, sus apariciones disminuyeron. Midler no necesitaba The Tonight Show. Sus temporadas en Broadway y sus álbumes la convirtieron en una estrella, pero su presencia reducida decía mucho. Carson daba la bienvenida a personalidades fuertes, pero solo si jugaban dentro de sus líneas. Chevy Chase. Chevy Chase saltó a la fama en Saturday Night Live y rápidamente se convirtió en uno de los actores cómicos más populares de Hollywood. Pero su actitud arrogante y distante le ganó enemigos en toda la industria, incluido Johnny Carson. Al aire, Chase a menudo parecía despectivo, ofreciendo respuestas sarcásticas en lugar de una conversación participativa. Johnny, que prosperaba con calidez y ritmo, se irritaba con el hábito de Chevy de actuar como si el programa estuviera por debajo de él. Los productores susurraban que a Carson en privado no le gustaba su arrogancia, y el público percibía los intercambios fríos.
Carson silenciosamente desconectó el enchufe. Las apariciones de Chase se volvieron raras y eventualmente inexistentes. El choque mostró una verdad fundamental. Johnny podía manejar a casi cualquiera, pero no podía tolerar a los invitados que no respetaban el privilegio de sentarse en esa silla. Chevy pudo haber dominado la taquilla por un tiempo, pero en The Tonight Show su actuación no funcionó. Lenny Bruce cambió la comedia para siempre con su valiente comentario sobre política, religión y censura. Sus rutinas eran crudas, honestas y años adelantadas a su tiempo, pero aunque su genialidad era innegable, sus controversias lo convirtieron en una pesadilla para los productores de televisión, y Carson lo sabía. Para cuando Johnny se convirtió en el rey de la noche, la carrera de Bruce ya había alcanzado su punto máximo, pero su reputación persistía como una señal de advertencia. Era demasiado volátil, demasiado franco y muy propenso a meter a The Tonight Show en problemas. Cada vez que su nombre surgía, los ejecutivos de NBC y el propio Carson preferían mantenerse alejados. Como resultado, Bruce nunca se convirtió en un habitual en el escenario de Carson. Su comedia innovadora inspiró a generaciones, pero no encajaba en la fórmula de Johnny de risas seguras y amplias para la América media. Carson construyó su imperio sobre el encanto y el control. Bruce lo construyó derribando barreras, y el control era lo único que Johnny se negaba a ceder. Cher era una superestrella que vivía la vida a su manera, y esa honestidad sin disculpas a menudo chocaba con el escenario cuidadosamente controlado de Carson. Aunque su famosa disputa con David Letterman acaparó más titulares, Johnny tenía sus propias reservas sobre sus apariciones. En The Tonight Show, la lengua afilada de Cher y su negativa a contenerse hicieron que Johnny se sintiera visiblemente incómodo. Ella hacía bromas que rozaban los insultos, a veces incluso burlándose del propio Johnny de maneras que las audiencias no sabían si eran juguetonas o hirientes. Detrás de escena, los productores susurraban que Carson no confiaba en su imprevisibilidad. Un comentario improvisado podría provocar una reacción negativa entre los espectadores del medio oeste de Estados Unidos. Como resultado, sus invitaciones se hicieron cada vez menos frecuentes. A Cher no le importaba. Su música, películas y audaz personalidad mantenían su carrera imparable. Pero el veto silencioso de Carson reveló sus límites. Le encantaba el carisma, pero no cuando amenazaba con eclipsar el suyo propio. Con Cher, la apuesta era demasiado grande. Dennis Hopper. Dennis Hopper era el rebelde de Hollywood, un hombre conocido tanto por su volatilidad fuera de la pantalla como por su brillantez en ella. Cuando aparecía en programas de entrevistas, cualquier cosa podía suceder, y eso era exactamente lo que Carson temía. Las entrevistas de Hopper a menudo se convertían en monólogos divagantes, impulsados por su estilo de vida salvaje y energía impredecible. Carson, que prosperaba con la precisión y el pulido, se quedaba luchando por mantener el orden. A veces, el comportamiento de Hopper ponía nerviosos a los productores, con rumores sobre su reputación de fiestero acechando en el fondo. Johnny no estaba dispuesto a arriesgarse a un colapso en vivo. Las visitas de Hopper se volvieron raras, luego inexistentes. Mientras su leyenda como actor y director crecía, su ausencia en The Tonight Show era evidente. La regla de Carson era simple. La brillantez era bienvenida, pero el caos no. Hopper, por muy talentoso que fuera, traía demasiado equipaje para el escenario de Johnny. Dean Martin era una leyenda del Rat Pack, un cantante, actor y comediante cuyo estilo suave definía la elegancia, pero sus estrechos lazos con Frank Sinatra complicaban las cosas con Carson. Johnny siempre se sentía incómodo alrededor de The Rat Pack, cuyo estilo a veces eclipsaba su propio encanto. Las apariciones de Martin en el aire a menudo se convertían en bromas sobre beber o historias internas que hacían que Carson pareciera un extraño. Aunque al público le encantaba, a Johnny no. Valoraba a los invitados que elevaban el programa sin hacerlo sentir como un acompañante. Informes sugerían que Carson, receloso de ser eclipsado, se mostró menos entusiasta en invitar a Dean con frecuencia. Dean no necesitaba a Carson. Las Vegas y Hollywood lo mantenían famoso. Pero las apariciones reducidas revelaron la actitud protectora de Johnny. Quería ser la estrella de The Tonight Show, y cuando el aura de Dean Martin amenazó eso, Johnny cerró la puerta. Mick Jagger. A finales de los años 70, Mick Jagger era la estrella de rock definitiva, salvaje, extravagante e impredecible. Por eso mismo, Carson quería tener poco que ver con él. Cuando The Rolling Stones actuaban, sus conciertos eran un caos. Fans gritando, actos provocativos y energía desbordante. El programa de Johnny, en contraste, se basaba en una pulida suavidad. La única vez que Jagger apareció, sus respuestas despectivas y actitud distante hicieron que Carson se irritara. La química era inexistente, y Johnny, claramente, no disfrutaba ser el hombre serio frente a un dios del rock que no podía importarle menos.
Detrás de las escenas, los ejecutivos de NBC estaban preocupados por la imagen de Jagger, sus comentarios impredecibles y su absoluta negativa a conformarse. El resultado fue simple. No fue invitado de nuevo. Jagger y The Stones alcanzaron el estrellato global, pero el escenario de Carson permaneció fuera de límites. En el universo de Johnny, el exceso del rock and roll no tenía lugar en el escritorio. Oliver Reed. Pocos actores tenían una reputación tan notoria como Oliver Reed. Con su voz retumbante, su bravado salvaje y su notorio amor por el alcohol, Reed era una pesadilla para la televisión en vivo. En Gran Bretaña dejaba caos por todas partes, entrevistas balbuceantes, gritos al aire e incluso altercados físicos. Para los productores era un teatro impredecible. Para Carson era inaceptable. Johnny se enorgullecía de tener control, y Reed era lo opuesto. Una mala aparición podía hundir un programa. Y con Oliver, el desastre no era una posibilidad, era inevitable. Según se informa, Carson no quería tener nada que ver con esa apuesta. La decisión se tomó temprano. Reed no se convertiría en un invitado regular. A diferencia de otros que lentamente desaparecieron del programa, Reed fue vetado antes de tener una oportunidad. No era personal, era un asunto de negocios. The Tonight Show se construyó sobre el encanto y la clase, y Reed encarnaba el caos. Para Johnny, el cálculo era simple: proteger la marca. Con Oliver Reed, tanto el control como la dignidad habrían desaparecido. El reinado de Johnny Carson en la noche no se trataba solo de chistes y encanto, se trataba de poder. Daba la bienvenida a las estrellas, pero solo si seguían sus reglas. Desde comediantes explosivos hasta estrellas de rock incontrolables, aquellos que cruzaban la línea encontraban la puerta cerrada para siempre. ¿Qué piensas? ¿Fueron justas estas prohibiciones o Carson era demasiado protector de su trono? Deja tus pensamientos abajo. Presiona ese botón de suscripción y veamos qué nombre crees que debería haber estado en esta lista.